Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes, decidimos invertir nuestro tiempo en encontrarnos contigo. Nos ponemos en tu presencia. Y yo, Señor, quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento yo quiero ser humilde como el publicano en el templo, y quiero pedirte perdón por mis pecados, Señor, por mis culpas, por mis faltas, por esos pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, Señor. Te pido perdón por esas cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contento, muy contento, Señor, de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, un poco más de tu persona y de tu amor. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. Frutos verdaderos, frutos que permanezcan. En este momento, Jesús, traemos el agua, traemos las tinajas, pero solo tú puedes transformarla en vino. Por eso, Señor, todo lo depositamos en tus manos. Solo tú puedes transformar esta noche de catequesis en una noche de encuentro contigo, vivo y resucitado. En este momento, Señor, pongo en tus manos cada pedido de oración que recibimos, cada intención que los aquí presentes traen en el corazón, incluso eso que no nos animamos a pedir, todo en tus manos, junto con cada problema, con cada angustia, con cada miedo, con cada problema, Señor. Todo en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestros proyectos y nuestras vidas. Porque no existe lugar mejor que tus manos, Señor. Y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les quiero pedir un favor, que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también.
Amén. Gracias. Hoy vamos a iniciar nuestra catequesis con una carta de San Pablo. Esta carta es la carta a los filipenses, es decir, a los cristianos de Filipos. Ya habíamos hablado de esta ciudad de Filipos, cómo fue fundada, así que si quieren más referencia pueden mirar la catequesis anterior y entonces ahí van a poder encontrar. Esta es una de las cartas que se llama de las cartas de la cautividad o de las cartas del cautiverio, cuando San Pablo se encontraba preso. Pronto vamos a llegar ahí en Hechos de los Apóstoles, así que bueno, estas son cartas muy personales de él, son cartas muy íntimas, en donde él expresa su afecto y su pensamiento hacia estos hermanos que le ayudaron a él cuando él estuvo por esa ciudad. Si todavía no tuvieron la oportunidad de compartir esta catequesis, pueden hacerlo ahora. Está ahí el botón, dice compartir y listo. De esa forma ya estamos llevando al Señor a más lugares, a más rincones de todo el mundo. La carta a los filipenses se encuentra a continuación de la carta a los efesios. Es una sola carta, a diferencia de la carta a los corintios, por ejemplo, que son dos. Entonces, está luego de la carta a los efesios y antes de la carta a los colosenses. Vamos a ir desde el capítulo número 2, del versículo 1, vamos a ir hasta el 18. Hasta el 18. Si me permiten una advertencia en Cristo, una exhortación afectuosa, algo que proceda del Espíritu y que me sugiere la ternura y simpatía, entonces colme mi alegría poniéndose de acuerdo, estando unidos en el amor, con una misma alma y un mismo proyecto. No hagan nada por rivalidad o vanagloria, que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Por tanto, amadísimos míos, que siempre me han escuchado, sigan procurando su salvación con temor y temblor. Y si lo hicieron cuando me tenían presente, háganlo más todavía cuando estoy lejos. Pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarle. Cumplan todo sin quejas ni discusiones. Así no tendrán falla ni defecto, y serán hijos de Dios sin reproche, en medio de una generación descarriada y pervertida. Ustedes son luz en medio de ellos, como las estrellas en el universo, al presentarles la palabra de vida. De ese modo me sentiré orgulloso de ustedes en el día de Cristo, porque mis esfuerzos y mis afanes no habrán sido inútiles.
Y aunque deba derramar mi sangre sobre la celebración y ofrenda de vuestra fe, me sentiría feliz y me alegraría con todos ustedes. Y también ustedes han de sentirse felices y alegrarse conmigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, el título de esta perícopa se llama Imiten a Jesús humilde. La perícopa viene a ser un fragmento de la palabra de Dios que empieza con un título y va hasta donde empieza el siguiente título, ¿sí? Entonces, esta perícopa va desde el 2.1 hasta el 18 y la siguiente perícopa empieza en el 19. Entonces, en esta perícopa San Pablo nos invita y nos pide que imitemos a Jesús humilde. Dice, si me permiten una advertencia en Cristo, una exhortación afectuosa, algo que proceda del Espíritu y que me sugiere la ternura y simpatía. Entonces, la persona que te ama busca tu bien. La persona que te ama procura realmente que puedas acercarte a Dios. La persona que te ama te exhorta, te invita a caminar por donde Dios camina, a caminar por el camino que Dios nos muestra. Entonces, en la medida en la que nosotros decimos, no, yo no le voy a decir nada porque se puede enojar o porque se puede armar una pelea, no. Aquí San Pablo nos da el ejemplo de que estamos llamados a poder exhortar afectuosamente. Muchas veces queremos exhortar, queremos decirle a la gente lo que está haciendo mal o que puede hacer mejor o hacerle alguna invitación o alguna recomendación. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces cuando lo hacemos estamos enojados, por ejemplo, estamos molestos por alguna situación que nos lleva a exhortar. Entonces no hacemos esa exhortación de esta forma. Hay una forma de exhortar para que la otra persona que escucha la exhortación pueda recibirla, pueda acogerla en su corazón y en su mente y a partir de ahí mejorar. Entonces esa exhortación tiene que ser afectuosa. Dice algo que proceda del Espíritu. Entonces este no es un capricho personal de algo que a mí nomás me molesta por alguna manía o por alguna situación, sino que algo que proviene del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Entonces, cuando yo le exhorto a una persona, yo le invito, yo le digo algo, yo le pido algo, yo le recomiendo algo que viene de Dios y lo hago de forma afectuosa, entonces hay más chance de que esa persona lo reciba, lo acoja en su corazón y en su mente y pueda llevarlo a la práctica. Si no, nuestra exhortación no solamente no fue beneficiosa, sino que fue perjudicial. Porque en lugar de que esa persona te acoja y procure cambiar, esa persona se enoja con nosotros y no solamente ya no cumple, sino que también ahora está peleada con nosotros. Por eso es importante, es necesario que nosotros como cristianos, nosotros como hermanos, hagamos las exhortaciones, ¿sí? Pero de forma afectuosa y que esa exhortación que nosotros hacemos, ese pedido que nosotros hacemos, sea un pedido que venga de Dios. Entonces, en la medida en la que nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos su voluntad, entonces podemos expresarle al hermano una exhortación que viene de Dios y de forma afectuosa. Ok, todo muy lindo, pero ¿cómo logramos esto, Marco? Primero es necesario el conocimiento para poder exhortar, para que no sea un capricho, sino que sea una exhortación que venga de Dios. Y después, esta afectuosidad, este amor, muchas veces no está dentro nuestro. Este amor viene de Dios. Este amor viene de Él, ¿sí? Entonces, en la medida en la que nosotros queremos hacer una exhortación, es importante que en ese instante le invoquemos al Señor y digámosle, Señor, yo quiero exhortarle, pero en tu nombre. Sé vos, Señor, el que le exhorte. Yo quiero tus sentimientos para exhortar. Dame tu amor. Entonces uno hace una oración y Cristo te llena de amor y con ese amor entonces podemos exhortar. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el conocimiento y el amor. Ambas cosas son necesarias. Porque si no yo exhorto por un capricho y eso a nadie le gusta. A nadie le gusta tener que seguir una recomendación por capricho de alguien. Y el afecto para que pueda recibir esa exhortación que viene de Dios.
Y dice, y que me sugiere la ternura y empatía y simpatía, dice. Entonces, es una exhortación que a uno le produce alegría porque uno se da cuenta del fruto que podría dar en el otro esa exhortación. Uno se da cuenta de qué tan feliz uno puede llegar a ser y el resto que comparte con esa persona puede llegar a ser si esa persona acoge esa exhortación. Por eso que es fundamental poder exhortar y poder hacerlo en forma. Y dice, entonces colmen mi alegría poniéndose de acuerdo, dice San Pablo, estando unidos en el amor, estando unidos en el amor con una misma alma y un mismo proyecto, dice San Pablo. Imagínense, San Pablo, el que pide, dice, pónganse de acuerdo, estando unidos en el amor con una misma alma, con un mismo proyecto. Nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo todos vamos a tener el mismo proyecto? Si mi proyecto de vida es, no sé, construir algo, mi proyecto de vida es manejar una empresa, mi proyecto de vida es enseñar. ¿Cómo vamos a tener todo el mismo proyecto? ¿Cómo yo viviendo aquí voy a tener el mismo proyecto que una persona que vive en Asia? Y podemos tener el mismo proyecto. Porque Dios tiene un solo proyecto para toda la humanidad. Uno solo. Uno solo. Que después en el nivel inferior se lleva a cabo de diferentes formas. Pero este único proyecto que Dios tiene es la santidad. Nada más y nada menos. Dios tiene un proyecto de santidad para vos y para mí. Y para cada persona que después pueda escuchar estas palabras. Entonces, Dios tiene exactamente el mismo proyecto, que todos seamos santos. Y eso implica que nosotros podamos sentir como Él, pensar como Él, actuar como Él, y ahí vamos a ver cómo el mundo se transforma. Nosotros queremos que el mundo cambie, queremos que nuestro país cambie, queremos que nuestra familia cambie, queremos cambiar nosotros, pero no podemos. No tenemos ese poder. Pero Dios sí tiene ese poder. Entonces, en la medida en la que acudimos a Él, en su palabra, en la Eucaristía, en la comunidad, en esa medida podemos darnos cuenta de cuál es su proyecto, de qué es lo que realmente Él quiere. Y la santidad es la misma, ya sea para un sacerdote, para una religiosa, para un matrimonio, para un laico consagrado, para una persona soltera que dedica su vida a construir el reino. Finalmente, todos estamos llamados a este mismo proyecto de santidad, pero en diferentes estados de vida, en diferentes profesiones, en diferentes acciones. Entonces nos dice con una misma alma. Eso en el ejército le llaman espíritu de cuerpo, es decir, están todos juntos, unidos para el combate, ¿sí? Entonces, Dios quiere que estemos unidos para el combate contra el mal, que estemos unidos contra el combate contra la injusticia, que estemos unidos en el combate contra la mundanidad. Entonces, Dios tiene ese proyecto de santidad y quiere que unidos podamos ir todos juntos. Y dice, estén unidos en el amor. No unidos por otras cosas, sino en el amor. Entonces hay veces que uno tiene diferencias con el otro, pero estamos unidos en el amor y eso me permite tolerar. Eso me permite exhortar. ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante esta unidad, queridos hermanos? San Pablo lo manifiesta en la carta a los Efesios, en el capítulo número 4, en los versículos 12 al 14. San Pablo dice lo siguiente: así prepara a los suyos. Dios así prepara a los suyos. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. Entonces, así prepara a sus elegidos para construir, ¿sí? Con ese trabajo, con ese ministerio, con ese servicio, el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces, Dios prepara a cada uno de sus servidores para construir esa iglesia. Y dice en el 13, hasta que todos, ¿hasta cuándo? Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe, dice. Imagínense, hermanos, o sea, que haya no solamente iglesia católica, sino iglesia evangélica, protestante, bautista, testigos de Jehová, el Islam. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo no hay una sola fe. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dice,
hasta que todos alcancemos la unidad en la fe. Entonces, en la medida en la que todas las personas se dividen y hay más divisiones entre las iglesias y se crean nuevas sectas, entonces ahí nos damos cuenta que eso es un atentado contra la palabra de Dios. Dios nos pide obediencia, porque Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros, para nuestro entorno y para la humanidad entera. Entonces consiste en que nosotros confiemos en su infinita sabiduría y en su infinita bondad, porque aparte de saberlo todo, Él es bueno, infinitamente bueno. Entonces, Él nos propone este proyecto y Él quiere que alcancemos la unidad en la fe. Por eso que es tan importante que podamos entrar en diálogo y que se pueda llegar a la verdad, ¿sí? La verdad los hará libres, nos decía Jesús, ya habíamos visto. ¿Y por qué es tan importante esta unidad en la fe? Ahí dice San Pablo, la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser el hombre perfecto. Entonces, esta unidad en la fe nos lleva a nosotros a ser, a dejar de ser quienes éramos y a empezar a ser más Cristo. Eso fue lo que habíamos pedido en la oración y en la canción de Hostias Vivas. Y dice, lleguemos a ser el hombre perfecto con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Entonces, es fundamental que nosotros podamos crecer en nuestra fe y ser maduros en nuestra fe. Y entender que Dios obra de diferentes maneras y en diferentes tiempos. Pero que el proyecto es el mismo y que busca esa unidad en el amor. Y nos dice en el 14, entonces ya no seremos niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. ¿Sí? Entonces dice, Dios nos prepara para que seamos el único cuerpo, para que alcancemos la unidad en la fe y en el conocimiento de Cristo, ¿sí? Para que lleguemos a ser. Entonces lo que conocemos nos transforma, va cambiando nuestra mente, nuestros pensamientos del mundo por los pensamientos de Dios, nuestros sentimientos humanos por los sentimientos de Dios, los sentimientos del mundo por los sentimientos de Dios. Y dice, ya no seremos niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina. Ya no va a venir una persona que nos va a decir, bueno, acá el yoga es la solución a todos tus problemas. Te va a decir, no, acá esta es la verdad, este es el bautismo que vos tenés que recibir para la salvación. O va a venir alguien y va a decir, no, no existe Dios. Y nosotros dejémonos llevar por eso. Entonces, ¿qué hace? Dios nos pide, nos exhorta a esa unidad, a ese mismo proyecto de santidad, de ser santos en la medida en la que conocemos a Cristo y tenemos esa unidad en la fe para poder permanecer firmes en la fe. Para poder permanecer firmes en la verdad. Cristo dijo, capítulo 14 de San Juan, versículo número 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, si nosotros creemos que realmente Él es la verdad, entonces estamos llamados a aceptar la verdad y a vivir en consecuencia. Entonces de esa forma vamos a hacer esa presencia viva de Cristo hoy y ahí vamos a darnos cuenta de que esa unidad lleva a que la gente crea. Entonces, una misma alma, un mismo proyecto unidos en el amor. No hagan nada por rivalidad o vanagloria. Es decir, Él nos invita a que, las motivaciones, a que esa pureza de intención se llama. Una pureza de intención significa qué es lo que hay detrás que realmente me mueve a hacer cada cosa. Yo puedo ponerme a pensar, ¿por qué hago este trabajo? Porque quiero ganar dinero. ¿Y por qué quiero ganar dinero? Porque quiero comer, o porque quiero viajar, o porque quiero hacer más obras de caridad. Yo puedo darme cuenta, nosotros somos seres racionales. Aparte de la fe, Dios nos dio la razón. Entonces, detrás de todo lo que hacemos hay una intención. Entonces es importante que nosotros podamos detenernos y hacer un análisis, ¿sí? Anoten, pureza de intención. Pureza de intención. Entonces podamos ver qué hay dentro de nuestro corazón y qué es lo que realmente nos mueve a hacer las cosas. Y pedirle a Dios que si esa intención no es pura, pedirle que Él nos dé un corazón más blando, un corazón más parecido al suyo, para poder tener esos sentimientos de Cristo.
al cual nos exhorta San Pablo. Y dice que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. A veces tenemos ciertos conocimientos, ciertos talentos, ciertos bienes que nos hacen pensar que somos mejores que el resto. Sin embargo, nos dice San Pablo, eso es soberbia. Nadie es mejor que nadie. Seamos humildes y reconozcamos y creamos que los demás son mejores que yo mismo. ¿Para qué? Para poder ser humilde, para poder hacerme servidor. Si yo pienso que yo soy lo más, entonces todo el resto me tiene que servir a mí. Sin embargo, si yo me doy cuenta que los otros son mejores, entonces me ayuda a poder servir. Y dice, no busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. En el sentido de que, ¿a qué se refiere esto? Nos dice que no nos amemos a nosotros mismos. La ley de Dios dice, ame al otro como a uno mismo, ¿sí? Entonces eso implica de que uno tiene que tener un amor propio para poder amar al otro como uno se ama. Sin embargo, aquí lo que nos dice es, no se dejen guiar por su egoísmo, por solamente lo que ustedes quieren, sino más bien por lo que los otros quieren. Y en base a eso, uno puede construir el reino. Y si cada uno se preocupa por lo que los demás quieren, entonces todo el resto de la gente que vive a mi alrededor se preocupa por lo que yo quiero. Y yo me preocupo por ellos. Entonces se da esa preocupación y esa ocupación mutua que nos lleva a realizar gestos de amor, a realizar actos de amor. Porque una cosa es saber que alguien te ama. Otra cosa es sentir que alguien te ama. Por eso es fundamental que nosotros actuemos, porque con nuestros actos de amor la gente siente el amor. No solamente sabe, sino que siente el amor. Y qué gusto da sentirse amados. Entonces, amemos, hermanos, y en la medida en la que amemos y nos preocupamos por los demás, y los demás se preocupan por nosotros, entonces se produce mayor unidad. Finalmente, si ellos por algún motivo no lo hacen, hay que recordar lo que dijo el Señor. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Y detrás de Él nosotros caminamos. Así que pidamos cada día al Señor hombros fuertes para cargar nuestra cruz y ayudarle al prójimo a cargar la suya. Y en la medida en la que transmitamos esta presencia de Dios, la gente va a querer buscar. La gente va a querer acercarse y así vamos a poder multiplicar este efecto positivo, este efecto de bendición. Después dice, tengan unos con otros. Atiendan esto. Esto es lo más importante de esta carta. Dice, tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Imagínense lo que Dios nos pide, queridos hermanos y queridas hermanas. Nos pide que tengamos no los mismos pensamientos, sino los sentimientos, que es mucho más difícil aún. Sin embargo, Él nos dice, sí es posible, tengan. En la medida en la que nosotros le pedimos a Dios, Dios obra su gracia y con su Espíritu Santo nos va haciendo sentir como Cristo siente. En la medida en la que pedimos, en la medida en la que primero, antes de pedir, uno tiene que darse cuenta de qué es lo que siente. Muchas veces nosotros vivimos nomás y no nos damos cuenta de esos sentimientos que vamos teniendo hacia las demás personas y hacia uno mismo incluso. Entonces, Dios nos invita a poder hacer esa pausa, a poder identificar qué sentimientos tengo. Esa inteligencia emocional que tan de moda hasta hoy. Significa que yo estoy sintiendo. Estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo envidia, estoy sintiendo lujuria. ¿Qué estoy sintiendo? Entonces, a partir de esa identificación, de ese autoconocimiento de mi persona, le pido a Dios que trabaje. Pero yo no le puedo pedir si es que yo no sé qué pedir. Entonces, paso 1, autoanálisis, pureza de intención, reconocer los sentimientos propios y a partir de ahí empezar a trabajar y saber que esto generalmente es un proceso. A veces se da un milagro y se cambia para siempre. Sin embargo, generalmente es un proceso que toma su tiempo y que tenemos que continuar en él hasta cada día poder hacernos más semejantes a Cristo y poder tener esos sentimientos de Cristo. ¿Y cuáles eran esos sentimientos? Amor, compasión, misericordia, alegría. Esos eran sentimientos que Cristo tenía. También tuvo sentimientos de enojo cuando se hacían mal las cosas que le llevaron a corregir. Sentimientos de justicia.
sentimientos de, de poder ayudar al prójimo, sentimientos de empatía. Esos eran sentimientos que Cristo tenía. Entonces, estamos llamados a poder tener esos sentimientos. Y dice, Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Esto para nosotros podemos decir, bueno, porque era Jesús y él ya sabía. Sin embargo, para los judíos, ser igual a Dios era el pecado de idolatría más grande que existía. Y si uno lee el Pentateuco y lee esa ley, lee primero está el Génesis, después está el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Principalmente la ley de Dios está en ese Pentateuco. Los judíos le llaman la Torá, que significa la ley. Nosotros le llamamos Pentateuco, que significa 5 estuches. ¿Por qué? Porque estos 5 libros eran rollos de pergamino largos que se guardaban en 5 estuches y viene esa palabra griega. Entonces uno lee esa ley y era fundamental. Esa idolatría hacia Dios era penado prácticamente todas las veces con la muerte. Eran apedreados a muerte por creer otras cosas. Entonces, para ello era fundamental y sin embargo Jesús dice para él no era así, porque él reconoció su divinidad. Él reconoció de que era así en caso de que sea idolatría, pero de que en su caso no era idolatría, era la verdad. Él es verdadero hombre y verdadero Dios, 100%. 100% hombre, 100% Dios. Y dice, sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Este ejemplo es excelente. Es excelente porque nos muestra que nosotros a veces nos creemos por quiénes somos, porque tenemos algún puesto dentro de la familia, porque somos el hermano mayor, o el papá, o la mamá, o con quien sea, o porque ocupamos algún puesto más elevado en el trabajo, o en nuestra parroquia tal vez, o en la sociedad, porque ocupamos un lugar de poder. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, no, el resto tiene que servirnos. No, yo soy el hombre de la casa. Acá me tiene que servir mi esposa y mis hijos. Error. De eso lo hablamos y lo repetimos puntualmente en la catequesis anterior hasta el hartazgo. Entonces, Cristo nos da el ejemplo. Él no es un profesor, Él no es un rey, Él no es un padre, Él no es eh, lo que queramos. Él es Dios mismo. Y ahí Dios nos muestra el ejemplo de cómo tenemos que actuar, de que tenemos que hacernos pequeños, tenemos que hacernos humildes, tenemos que amar a través de la humildad, a través del servicio. Si nosotros no estamos sirviendo, no estamos siendo humildes. Podemos rezar, podemos irnos a misa, pero si no servimos, si es que nosotros no servimos, no estamos siendo humildes. Y el mejor lugar para poder practicar la humildad es el servicio. Lavando los platos en casa, sirviéndole la comida a las otras personas, colaborando en un apostolado, yendo a predicar, servir. Donde sea que nos toque estar, servir. Y eso nos hace recibir esa humildad, poder tener ese sentimiento de Cristo de ser humilde. Y nos dice, Él siendo todo, se hizo nada. Él siendo rey, se convierte en esclavo. El único rey de reyes, el señor de señores, que muere para la liberación de sus esclavos. No de sus esclavos, para la liberación de los esclavos. Porque nosotros no somos esclavos de Él, sino esclavos del pecado. Entonces, Cristo siendo Dios, siendo rey, muere por el esclavo. Dándonos el ejemplo de lo que es realmente el amor, de lo que es esa renuncia para que el otro pueda recibir, para que el otro pueda sanar, para que el otro pueda liberarse, para que el otro pueda salvarse. Y después dice, y encontrándose en la condición humana, no suficiente con ser Dios todopoderoso y hacerse humano, recibe una humillación, recibe esa muerte de cruz. Dice en el Deuteronomio que el hombre colgado a un madero es maldito. Entonces él pasa por una muerte de maldición para liberarnos a nosotros y transforma esa cruz, transforma ese madero en el símbolo de amor más grande que existe. Y es por eso que nosotros los católicos y los cristianos en general utilizamos la cruz, que era un instrumento de tortura, era un instrumento de muerte y para nosotros representa el símbolo más grande de amor. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos.
Y dice, se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no era un masoquista, Jesús no era una persona que le gustaba sufrir, entonces por eso eh, entregó su vida de esta manera, sino que Él le manifestó al Padre y le dijo, Señor, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le pide, 3 veces le pide al Padre. Y el Padre le manifiesta que es necesario. En oración, Cristo discierne. El Espíritu le guía y le dice, es necesario que entregues la vida. Él dice, ok, sí Señor, glorifica tu nombre, no el mío. Yo soy un siervo. Imagínense, y el que dijo eso era Dios. Imagínense nosotros cuánto más deberíamos de ser humildes y de entregar nuestra vida por el prójimo. Y dice, por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Hay gente que se burla y hace chistes, ay Jesús o Jesúquena, y dicen ese tipo de cosas. A mí me duele profundamente cuando alguien hace ese tipo de chistes porque su nombre es sagrado. O sea, Jesús es nuestro Dios. Hay muchas cosas para hacer chistes, para reírnos, y ese también es un don de Dios, el poder saber reírnos de cosas sanas, de no burlarnos de Cristo, ni del Papa, que es el vicario de Cristo, ni de la iglesia, y, y saber reírnos sanamente. Entonces dice, por eso le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos. Ese es nuestro Señor. Y dice, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, Cristo es verdadero Dios y es la muestra más grande del amor de Dios. Y nos mostró a nosotros cómo vivir, para que ningún hombre pueda decir, no, nosotros somos hombres y Dios nos pide cosas imposibles, porque un hombre lo hizo. Ese hombre con la fortaleza de Dios, viviendo en oración, así como nos lo manifiestan los evangelios, dice, se apartaba a lugares silenciosos para orar. Ejemplo para nosotros. Entonces, en la medida en la que nosotros oramos, podemos cumplir la voluntad de Dios. Conocemos la voluntad de Dios y ahí nuestra voluntad se va alineando a la voluntad de Dios. Y una vez que la hacemos, después vemos los frutos y realmente nos da una alegría y una paz totalmente diferente. Una alegría y una paz profundas. Una paz y alegría en el corazón que llenan más que cualquier cosa en este mundo. Eso que más pueda lograrnos en este mundo no llega pero ni a los talones de la alegría que Dios nos regala. Y dice, por tanto, amadísimos míos que siempre me han escuchado, sigan procurando su salvación con temor y temblor, dice. Ya habíamos hablado en repetidas ocasiones de qué es este temor. Es el temor de Dios, es el temor a fallarle. Es tener un amor tan grande, en el corazón que lleva a tener miedo a fallar. Y el temblor, ¿sí? El temblor es la manifestación física de ese temor que está aquí. Porque yo puedo tener un temor aquí, pero en la medida en la que mi cuerpo lo manifiesta, significa que ese temor es muy intenso. Entonces, que nosotros podamos tener ese amor tan grande hacia Dios, que tengamos miedo de fallarle y que eso hasta en nuestro cuerpo se note. Que en nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo, se transmita, irradie ese amor que Dios tiene hacia nosotros. Que nosotros lo recibimos de Él y que nosotros lo manifestamos hacia el exterior. Entonces dice, con temor y temblor, procurando su salvación. Entonces, aquí nos damos cuenta de cuáles deben ser nuestras prioridades. Aquí hay prioridades que son importantes y hay otras que no. Nosotros muchas veces nos ponemos cualquier cosa antes que nuestra salvación. Y no nos damos cuenta de que nosotros, en la medida en la que permanecemos fieles a Dios, en esa medida nos vamos a salvar. En la medida en la que amamos, en la medida en la que conocemos su palabra y la ponemos en práctica. Solamente así. Y nos salvamos por su misericordia. No porque nosotros lo merezcamos. Pero si nosotros libremente decidimos alejarnos de su palabra, decidimos libremente no cumplir a sabiendas, entonces nosotros elegimos la condenación. No fue Él el que eligió, sino que fuimos nosotros. Y Dios, porque nos ama, nos respeta
y respeta nuestra libertad. Y dice, y si lo hicieron cuando me tenían presente, háganlo más todavía cuando estoy lejos. Entonces de repente es como que cuando estamos cerca de nuestra comunidad, estamos cerca de Dios, es más fácil. Y sin embargo, cuando nos alejamos un poco de esa comunidad de Dios, es como que queremos y empezamos cada vez a preocuparnos menos de nuestra salvación. Entonces Él nos dice, si estando en comunidad, estando conmigo, se preocupaban, estando lejos, preocúpense mucho más, ocúpense de su salvación. La salvación es más importante que nuestra vida aquí en la tierra. La vida aquí en la tierra dura 100 años, 120 años, rompiendo récords. La vida eterna no tiene comparación. Y esa presencia de Dios, ese reino de los cielos al que vamos a entrar cuando lleguemos, en la medida en la que cumplamos la voluntad de Dios, no va a tener comparación con ningún sufrimiento que podamos haber tenido aquí en la tierra. Y dice, pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarle. A veces nosotros pensamos de que somos nosotros y los que tenemos que tener fuerza y lo que sea. No. Lo único que nosotros tenemos que poner es nuestra voluntad, nuestra libertad de decirle, sí Señor, aquí estoy. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Fiat voluntas Dei. Hágase la voluntad de Dios. Que cuando Dios pregunte ¿a quién enviaré? Vos y yo podamos responder, envíame a mí, Señor. Envíame a mí. Y nadie más. Y a veces nadie más. ¿A quién enviaré? Todos los años, todos los días el Señor pregunta. ¿A quién enviaré a construir mi reino? Nosotros estamos llamados a responder. Envíame a mí, Señor. Envíame a mí. Así con mis limitaciones, con mis dificultades, con mis defectos, envíame a mí. Pero envíame con tu poder, con tu gracia. Y ahí yo me voy. Eso es lo que decía San Agustín. Él decía, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Entonces finalmente esa confianza en Dios. ¿Sí? Cuando un papá o una mamá o alguien le pide a su hijo, por ejemplo, anda al almacén, anda a la despensa a comprar algo. Y le dice, pero no tengo plata, ¿cómo querés que compre? No sé, eso vas a ver. Y anda. No. Le provee las cosas, le provee el dinero, le provee las bolsas para que pueda irse a comprar. Entonces toma el dinero, toma las bolsas, anda a comprar. Entonces el hijo va y compra con lo que le dio el padre. Entonces si nosotros que somos humanos, que muchas veces somos injustos, pero que no le vamos a pedir a alguien algo, que no va a tener los recursos para hacerlo. Imagínense si Dios nos va a pedir a nosotros la santidad si Él no nos da su gracia. Entonces, es importante saber esto, tener grabado aquí, de que es por la gracia de Dios. Es Dios el que nos da la gracia para poder amarle. Nosotros le decimos, sí, quiero amarte, y ahí Dios llena nuestro corazón de su espíritu, y eso nos lleva a amarle a Él y amarle al prójimo. Y nos lleva a querer las cosas de Dios, a querer cumplir los mandamientos. Y no solamente a querer cumplir, sino que a amar lo que nos pide. Y ese es otro nivel, amar lo que Dios te pide. Porque tanto le amamos a Él que empezamos a amar lo que Él nos pide también. Y lo tomamos como un honor. Lo tomamos como un honor y una gracia que el Señor haya confiado en nosotros. Y dice entonces, Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarle. Tenemos que hacer nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pedir y perseverar. Pedir y perseverar. Creo que era San Ignacio de Loyola el que decía a Dios rogando, pero con el mazo dando, si no me equivoco. Entonces, es decir, pedir a Dios las cosas, pero yo poner todo de mi parte para que eso pueda cumplirse. Confiando en la providencia de Dios y que si es su voluntad, así va a ser. Y dice, atiendan esto en el 14, cumplan todo sin quejas ni discusiones. Y yo sé que esto es difícil, hermano, y yo sé que esto es imposible para nosotros en el mundo de hoy. Sin embargo, para Dios todo es posible. Entonces, Dios nos pide cumplan todos sin quejas ni discusiones. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos agradecidos, hermanos. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón agradecido.
que podamos realmente agradecer por cada cosa que Él nos regala. Porque Él nos regala un día más de vida. Imagínense una persona que no ve, imagínense un ciego, una persona que no ve. ¿Cuánto dinero daría Él para recobrar la vista? ¿Cuánto pagaría para volver a ver? Y nosotros tenemos el regalo de una visión gratis todos los días. Imagínense un respirador hoy en esta época de COVID. ¿Cuánto cuesta un día con un respirador? Y Dios cada día nos regala respirador gratis. Y nosotros no nos damos cuenta. Y solamente vemos lo que no tenemos. Y de esa forma, al fijarnos en lo que no tenemos, nunca vamos a ser felices. Nunca vamos a ser felices. Nada nos va a llenar. Porque nosotros siempre vemos lo que no tenemos. Pero en la medida en la que vemos lo que tenemos, lo que vos tenés y lo que yo tengo, cada uno lo que uno tiene, lo que Dios le regala, entonces uno empieza a ser agradecido. Gracias, Señor, por poder ver. Gracias, Señor, por poder escuchar. Gracias, Señor, por poder hablar, por poder caminar. Gracias, Señor, por mi trabajo. Si es que hace calor, gracias, Señor, por este calor. No estar todo desesperado y qué calor que hace y ya le empiezo a maltratar a las personas. Ese no es un corazón agradecido, ese es un corazón que vive quejándose. Es un corazón que vive quejándose. Dios quiere que seamos agradecidos porque ese agradecimiento nos lleva a la felicidad. En la medida en la que nosotros vemos lo que Dios nos regala, y eso significa apagar Netflix, apagar Spotify, apagar la novela y ver mi día, ver mi vida. ¿Qué me regala Dios? Entonces ahí yo puedo empezar a ser agradecido. Y cuando yo veo lo que Dios me regala, yo empiezo a ser agradecido, empiezo a dar gracias. Gracias, Señor, por este calor. Gracias, Señor, por este frío. Gracias, Señor, por esta lluvia. Gracias, Señor, por este mes. Gracias, Señor, por esta enfermedad incluso. Que me permite hacer una pausa, que me permite acordarme de que me voy a morir y de que voy a tener que rendir cuentas. Gracias, Señor, por hacerme acordar de que vos sos el que tiene el poder y la gloria. Gracias, Señor, por esta enfermedad que es una oportunidad para que la gente me visite. Que es una oportunidad para que vos me sanes, para que me devuelvas la salud. Gracias, Señor, por esta dificultad económica. Es difícil llegar a ese nivel de agradecimiento, pero en la medida en la que nos vamos santificando, nos vamos renovando, purificando con el Espíritu, vamos teniendo esos sentimientos. Y entonces empezamos a tener un corazón agradecido. Agradecer por nuestra familia. No a quejarnos todo el tiempo de ella. Agradecer por lo que nos toca. Agradecer por lo que nos toca. Agradecer por lo que Dios nos regaló. Entonces Dios quiere un corazón agradecido, un corazón feliz, un corazón satisfecho. Y un corazón feliz, un corazón agradecido, un corazón satisfecho construye el reino de Dios. Lleva eso que tiene dentro afuera. Pero si yo solamente veo lo que me falta, nunca voy a ser feliz y esa amargura me lleva a mí a la depresión, lo que yo no tengo. En cambio, si yo tengo ese corazón agradecido, eso me quita de ahí. Porque yo empiezo a ver no lo que me falta, sino todo lo que Dios me regaló a lo largo de mi vida. Inclusive puedo soñar con lo que me va a regalar también. Y sin embargo, con lo que tenemos hoy, podemos ser agradecidos y podemos construir ese reino de los cielos. Y dice, hagan todo sin quejas ni discusiones. Así no tendrán falla ni defecto y serán hijos de Dios sin reproche en medio de una generación descarriada y pervertida. El mundo hoy busca despertar nuestras pasiones, busca que nosotros consumamos, lo que buscan es vendernos más cosas. Entonces, ¿cómo lo logran? Creando necesidades. Creando necesidades. Necesito esa ropa, necesito ese auto, necesito ese juego, necesito ese celular, necesito esa casa, necesito ese trabajo, necesito esa comida, necesito esa bebida, necesito esa droga. Crean necesidades en nosotros, necesidades que no son reales. Y que nosotros cuando analizamos nos damos cuenta de que no era una necesidad. Y sin embargo eso ya nos quita la felicidad. Nos quita esa felicidad de lo que tenemos ahora. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios nos dice, pausa. Mira lo que tenés, agradecimiento.
Mira lo que es realmente necesario. Una sola cosa es necesaria, dice Jesús. Imagínense, ni el agua ni la comida. Una sola cosa es necesaria, dice él. Y María la ha elegido y no se le quitará. ¿Y cuál es esa? Estar con Dios, estar con Jesús, estar físicamente con Él, en adoración, en la Eucaristía, en su palabra, en la comunidad, en el hermano, en el necesitado, necesitado económico, necesitado emocional, necesitado intelectualmente. Entonces, en esa medida, nosotros vamos a poder alcanzar la felicidad. Hay más alegría en dar que recibir, dice el Señor. Entonces, animémonos. Yo les invito a animarse a experimentar esta vida. Y si ya la venían experimentando, les animo a reforzar, les animo a redoblar esfuerzos, a cuadruplicar esfuerzos. Y van a ver cómo esa felicidad se va a cuadruplicar también. El Señor es el que les va a regalar esa felicidad. Entonces, dice, ustedes son luz en medio de ellos, como las estrellas en el universo, al presentarles la palabra de vida. Si yo apago todas las luces acá y prendo una luz, alumbra toda la oscuridad. Y hay veces que pensamos y decimos, pero somos pocos los cristianos, la gente que sigue luchando. Bueno, pero no hace falta demasiado. La levadura es así comparado con la harina, pero hace fermentar la masa. La luz puede ser así, pero enciende la oscuridad. Entonces seamos luz, hermanos. Dejémonos iluminar por Dios y seamos luz. El mundo nos necesita. Si nosotros muchas veces estamos cansados, renovemos la fuerza. Dios vuelve a renovarnos. Así como a las águilas, así nos renueva. Caminarán y no se cansarán, dice el Señor. Así que tengamos fe. De ese modo me sentiré orgulloso de ustedes en el día de Cristo, dice. Es decir, en la segunda venida, en la parucía, en la venida gloriosa de Cristo, en su segunda venida cuando Él va a venir, que dice el credo, para juzgar a vivos y muertos. Para juzgar a vivos y muertos. Entonces, Cristo es el juez, que va a juzgar acorde a las decisiones que nosotros libremente tomamos. Entonces dice Él, el San Pablo, que hoy intercede por nosotros desde el cielo, que Él se va a sentir orgulloso de vos y de mí y de cada cristiano que construya el reino. Y dice, porque mis esfuerzos y mis afanes no habrán sido inútiles. Es decir, Él no entregó su vida completa para eso. No viajó todo lo que viajó, no fue apedreado, apaleado, casi ahogado, azotado en vano, sino que dio fruto y fruto en abundancia. Y dice, y aunque deba derramar mi sangre sobre la celebración y ofrenda de vuestra fe, me sentiría feliz y me alegraría con todos ustedes. San Pablo finalmente él muere mártir, él muere decapitado y entrega su sangre, hasta lo último de su ser lo entrega por Dios. Pero él dice, él lo hace feliz, ¿sí? Ya no vemos esto como un sacrificio, como un peso, sino que lo vemos como una entrega. Lo vemos como un acto de amor. Un acto de amor. Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo ustedes por ellos, nos dice Cristo. Y eso hizo Él, para que nosotros sigamos en ese camino. Y dice, también ustedes han de sentirse felices y alegrarse conmigo. O sea, este camino no es un camino de sufrir por sufrir. Nosotros no somos masoquistas, sino que es un sacrificio necesario para amar. Un sacrificio necesario para hacerle feliz al otro. Y a través de esa felicidad poder ser felices nosotros. Y en esa medida, en la medida en la que nosotros luchamos y caminamos, vamos a poder alcanzar la salvación, vamos a poder conservar esa salvación, porque Jesús ya nos salvó. Sin embargo, nosotros podemos elegir perder esa salvación, podemos elegir la condenación. Entonces, hoy es el día de decidir nuevamente. Y cada día toca decidir, Señor, quiero parecerme más a vos. Señor, muéstrame tu rostro, muéstrame tu rostro. Purifica mi mente, purifica mi corazón. Muéstrame, Señor, ábreme los ojos, devuélveme la vista. Quiero verle a las personas como tú les ves. Quiero verle a mi mamá como tú le ves. Quiero verle a mis hermanos como tú les ves. Quiero verle a mi compañero de trabajo como tú le ves. Quiero verle a mi párroco, a mis amigos, como tú les ves. Y escucharles como tú les escuchas y hablarles como tú les hablarías. Y sentir como tú sentirías, Señor. Y cada día
cada día perseverar. Y el Señor va a obrar en el corazón. El Señor va a obrar. Y así termina esta carta a los filipenses. Entonces, resumen, nos invita a ser humildes. Nos invita primero a exhortar, a poder decir las cosas con afecto y que vengan de Dios. Después nos pide ser humildes y seguir el ejemplo de Cristo. Y en la medida en la que nosotros hagamos y tengamos un corazón agradecido, entonces vamos a poder ser más felices y hacerle feliz al resto. De esta forma pasamos a nuestra segunda lectura. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, también conocido como el Evangelio del Espíritu Santo por los primeros cristianos. Ya se animaban a llamarlo así, porque más allá de narrar la vida principalmente de San Pedro y de San Pablo y de otros apóstoles y discípulos, narra cómo el Espíritu Santo es el alma de la misión, ¿sí? Hay una conferencia preciosa del padre Raniero Cantalamessa, que fue nombrado cardenal ahora hace poco por el Papa Francisco. Él tiene el oficio de ser el predicador de la casa papal desde hace 41 años. Fue elegido primero por San Juan Pablo II y le tocaba predicarle a él y a toda la curia romana, eh, especialmente en Cuaresma y en Adviento. Y a él le toca dar la homilía en el Viernes Santo. No es el Papa el que da, sino fue él el que dio la homilía durante 40 años. Y él dio una conferencia que se llama El Espíritu Santo, el alma de la misión. Pueden buscarla y van a entender realmente qué es lo que el Espíritu de Dios obra dentro, dentro nuestro, en la iglesia, inclusive en aquellas personas que no creen. Dios igual obra, porque Dios es amor. Entonces ese amor que esos ateos le tienen a su papá o a su mamá o a su familia o a sus amigos, también viene de Dios, a pesar de que ellos lo nieguen. Vamos a ir hoy desde el capítulo 17, versículos del 1 al 15. Del 1 al 15, cortito vamos, así que vamos a tomar un poco de agua. Espero que se encuentren todos muy bien, que en este momento el Espíritu Santo les renueve, que pueda salir fuera esa pereza y que pueda reinar esa diligencia, esa energía, que en este momento el Espíritu Santo les renueve la energía y sale fuera esa pereza de estos cuerpos estudiosos y trabajadores. Así que ánimo que el lunes que viene van a poder eh, ponerse al día con las otras catequesis. El lunes que viene voy a estar en una ciudad en donde prácticamente no hay internet, así que van a poder, si quieren, o tomarse un descanso o aprovechar para recuperar las demás catequesis, porque es importante que podamos hacer el proceso completo, porque cada palabra que Dios tiene es para una situación particular. Entonces es importante que conozcamos toda la palabra de Dios y entonces tenemos más contenido para que el Espíritu Santo nos guíe. Bueno, Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las escrituras. Las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Y les decía, este Mesías es precisamente el Jesús que yo les anuncio. Hubo algunos que se convencieron y formaron un grupo en torno a Pablo y Silas. Lo mismo hicieron un buen número de griegos, de los que temen a Dios, y no pocas mujeres de la alta sociedad. Los judíos no se quedaron pasivos. Reunieron a unos cuantos vagos y maleantes, armaron un motín y alborotaron la ciudad. Hicieron una demostración frente a la casa de Jasón, pues querían a Pablo y Silas para llevarlos ante la asamblea del pueblo. Pero, al no encontrarlos allí, arrastraron a Jasón y a otros creyentes ante los magistrados de la ciudad, gritando: esos hombres que han revolucionado todo el mundo
han llegado también hasta aquí, y Jasón los ha hospedado en su casa. Todos ellos objetan los decretos del César, pues afirman que hay otro rey, Jesús. Lograron impresionar al pueblo y a los magistrados que los oían, los cuales exigieron una fianza a Jasón y a los demás hermanos antes de dejarlos en libertad. Aquella misma noche los hermanos enviaron a Pablo y Silas a la ciudad de Berea. Al llegar, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran mejores que los de Tesalónica y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad. Diariamente examinaban las escrituras para comprobar si las cosas eran así. Un buen número de ellos abrazó la fe y de entre los griegos algunas mujeres distinguidas y también bastantes hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo estaba predicando la palabra de Dios en Berea, fueron también allí para agitar al pueblo y crear disturbios. Inmediatamente los hermanos hicieron salir a Pablo hacia la costa, mientras Silas y Timoteo se quedaban en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron a Atenas y después regresaron a Berea con instrucciones para Timoteo y Silas de que fueran a reunirse con él lo antes posible. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, habíamos visto cómo en Hechos capítulo número 16, San Pablo y Silas iban entrando a una ciudad y cuando entraban a esa ciudad salió una divina que proclamaba de que ellos eran seguidores del Dios Altísimo. Y esto siguió ocurriendo hasta que Pablo se cansó, narra Lucas, y entonces le expulsó al demonio de esa mujer. Igual que como Jesús lo hizo de aquel Geraseno, de aquel Geraseno, de la zona de Gerasa. Y esos demonios que habían salido del hombre entraron a los cerdos y fueron a parar al río. Se suicidaron los cerdos. Y entonces, ¿qué pasó a consecuencia de ese exorcismo, de esa liberación que hizo Jesús? Los dueños de los cerdos le pidieron a Jesús que se retire de la ciudad. Porque al mundo le importa más el dinero que la persona. Le importa más el dinero que la persona. Creo que como un 5% de la población mundial tiene 25% de las riquezas. Y ahí nos damos cuenta de cómo al hombre realmente le importa más el dinero que la persona. Por eso hay gente que sigue muriendo de hambre, hay gente que sigue sin acceso a la educación, que sigue sin acceso a una medicina decente. Y eso es por esta avaricia. En este caso nos contaba y nos decía que esta mujer le producía dinero con esas adivinanzas y que cuando le expulsan a Pablo, cuando Pablo hace que el demonio salga, ellos iban a perder dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Le metieron preso a Pablo y a Silas. Después vimos la liberación milagrosa y después ellos continuaron su camino. En este momento dice que atravesaron Anfípolis y Apolonia. Voy a colocar el mapa un ratito para que nos ubiquemos. Aquí en el medio mismo vemos que dice Asia Frigia. De ahí habían ido a Troade, más a la izquierda. De ahí dice Neápolis, Filipos, Antípolis, Tesalónica. ¿Ven? Ahí está encerrado en un círculo verde. Dice Berea, que es la ciudad donde ahora se encuentran. Y dice que habían atravesado Anfípolis y Apolonia. Apolonia vemos que está aquí, está primero Neápolis, está Filipos a la izquierda, debajo está Antípolis y debajo de Antípolis, más a la derecha, dice Apolonia. Entonces, ellos que hicieron, atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, aquí encima de Berea. A ese fue el lugar donde llegaron. Y ahí dice que era el lugar donde donde los judíos tenían una sinagoga. Al respecto, San Juan Crisóstomo dice, ¿por qué pasaron de largo, en este caso, Apolonia y
y Anfípolis. Y dice que fueron directo a Tesalónica porque era una ciudad más grande. Entonces, en la medida en la que esa ciudad más grande recibía la palabra de Dios, iba a actuar como una fuente, como un manantial que iba a esparcir hacia las ciudades más pequeñas luego. Y dice, Pablo, según la costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las escrituras. Y, y ahí vemos de que en esta ciudad de Tesalónica San Pablo no obró ningún milagro, él se dedicó a predicar, ¿sí? Y ahí San Juan Crisóstomo nuevamente nos dice, porque esto también es lo que hizo Cristo. A menudo, dice, con frecuencia, hizo su argumento de las escrituras y no por milagros, porque sus oyentes eran hostiles y lo acusaban de ser un hechicero engañador. Entonces, en la medida en la que él hacía muchos milagros solamente, decían, ah, no, este es un milagrero, ¿sí? Este es un encantador, este es un hechicero engañador nomás que hace nomás estas cosas para que la gente crea. Entonces, en ciertos lugares donde eran más hostiles, él predicaba y con la palabra él mostraba y también realizaba milagros en el sentido de que voy a mencionar ahora. Dice, porque es natural, dice Crisóstomo, que se sospeche de quien trata de persuadir a la gente solo mediante milagros, pero quien persuade por las escrituras no despierta esta sospecha. Lo que dijimos recién. De hecho, a menudo vemos a Pablo persuadiendo a la gente con su enseñanza. En Antioquía, por ejemplo, toda la ciudad se reunió para escuchar su enseñanza. Y ahí Crisóstomo aclara, dice que toda esa ciudad de Antioquía se haya reunido es tan grande que, o sea, dice que no es un milagro pequeño, sino enormemente grande. Entonces que la gente se reúna a escuchar la palabra de Dios, nomás luego ya es un milagro, ¿sí? En la medida en la que abren su corazón. Y entonces Dios va sembrando ahí las ganas también. Y dice, como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga de los judíos, aunque había dicho antes, nos volvemos hacia los gentiles. Sin embargo, no abandonó a este pueblo, no le abandonó a los judíos, porque él dijo, bueno, yo a los gentiles voy a predicar. Sin embargo, siguió yéndose junto a los judíos. Y dice, porque grande era su deseo para con ellos. Es decir, él tenía ese deseo de que ellos también se salven. Él pasó por ahí. Él fue alumno de Gamaliel. Él era un fariseo. Él era impresionante. O sea, la formación que tenía San Pablo era ejemplar, ¿sí? Y ahí nos damos cuenta de que de esa formación se valió Dios. De que hizo que él sea un vaso escogido para llevar su palabra. Y así, gracias a San Pablo, probablemente hoy en América llegó el cristianismo, gracias a que él fue expandiendo en todo lo que era Asia y Europa. Y dice, hermanos, el deseo de mi corazón y la oración a Dios por Israel es decir para que pudieran ser salvos. Lo hizo por la promesa y gloria de Dios. Entonces, San Pablo no por su capricho, sino porque quería la salvación. Entonces se va junto a ellos y y ahí nos damos cuenta de cómo Pablo se hace humilde. Pablo, en lugar de estar él en la plaza y decir, yo tengo la verdad, yo le conozco a Cristo, él se me manifestó, yo obré milagros en su nombre, yo obré liberaciones en su nombre, y esperar que los judíos vengan, San Pablo es humilde y él se va junto a ellos. Entonces, ¿qué ejemplo para nosotros de que nosotros, los cristianos, los católicos, estamos llamados a acercarnos a nuestros hermanos que se separaron, a nuestros hermanos esperados, me gusta llamarles, no separados, esperados, y poder acercarnos para atraerles a la verdad, acercarnos con amor y por amor, acercarnos a una persona de otra religión, acercarnos a un ateo, acercarnos a una persona que está en la macumba, en el satanismo, o que está, por ejemplo, en el tema de lectura de cartas o lo que sea. Nosotros, Dios quiere rescates imposibles. Dios quiere realizar rescates imposibles, imposibles para los hombres, pero nada es imposible para Él. Pero esos rescates, mis queridos hermanos y queridas hermanas, solamente vamos a poder llevarlos a cabo en la medida en la que nos formamos, así como San Pablo lo hizo, y en la medida en la que estamos con Cristo. Entonces ya no somos nosotros los que vamos, sino que somos los que le llevamos a Él y a su palabra. Y así la gente va a poder darse cuenta y poder obrar con nuestras vidas para que la gente crea.
Finalmente nosotros podemos decir muchas cosas, hablar lindo, transmitir la verdad en palabras. Pero si nosotros no vivimos, nuestro testimonio asesina nuestras palabras. Así de sencillo es. La Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II dio un giro en su forma de ver y en su forma de interactuar con el mundo, ¿sí? Ya no era una forma demostrativa a través de la apologética, sino una forma indicativa y mostrativa, es decir, que indica el camino y muestra el camino con su vida, ¿sí? En el Concilio Vaticano II, la Iglesia toma esa parte de su identidad como sacramento universal de salvación. Imagínense, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, somos sacramento universal de salvación. Entonces, ahí cambia la forma de relacionarse de la iglesia con el resto del mundo, ¿sí? Entonces empieza a adquirir, pero para eso es necesaria una formación y es necesario, antes que una formación, estar con Cristo, estar con Él y formarnos. Entonces ahí Dios va a poder obrar esos rescates imposibles, ¿sí? Todos esos peces gordos que decimos, wow, esta persona es imposible que se convierta. Nada es imposible para Dios. Formación, oración, estar con Dios. Y Dios va a obrar. Dios va a obrar. Y bueno, sepamos de que hay veces que esos rescates no van a poder darse porque Dios respeta las voluntades y esas personas no quieren ser rescatadas, no van a ser, pero que muchas otras sí van a ser rescatadas. Y no importa si son muchas, por una persona nosotros deberíamos hacerlo igual. Por una persona. Bueno, entonces atravesaron Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. ¿Qué hace San Pablo? Se va los sábados a discutir con ellos en base a los conocimientos que ellos tienen. Eso significa que San Pablo conocía lo que los judíos enseñaban. Entonces, hay veces que la gente me pregunta, Marco, mira, estoy escuchando a este pastor, Marco, mira, estoy escuchando esta prédica, Marco, mira, estoy leyendo sobre esta teoría, ¿sí? Y yo le digo a la gente que primero es importante conocer nuestra fe, estar firmes en nuestra fe. El padre Pedro Núñez, tan famoso en EWTN y Radio Católica Mundial, él dice, conozca su fe católica. Entonces, en la medida en la que nosotros conocemos la verdad y entendemos y estamos firmes con ella, entonces es necesario que conozcamos el resto de las cosas para poder acercarnos, así como lo hizo San Pablo, para poder llevarles a Cristo, ¿sí? Para que Cristo pueda triunfar, para que Cristo pueda reinar. Pero para eso primero tiene que reinar en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Entonces estamos en camino, hermanos. Perseveremos ahí y vamos a reconstruir nuestra iglesia. Vamos a reconstruir nuestras iglesias. Bueno, y dice, entonces él les discutía basándose en las escrituras, las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar entre los muertos. Entonces ahí San Pablo les decía, bueno, esta profecía dice esto, esta profecía dice esto, todas apuntan a esta persona que se convirtió, ¿sí? Eso se llama cristología, mostrar cómo todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, cómo Cristo es verdadero hombre y es verdadero Dios, cómo Cristo se encarnó por obra divina, cómo Él murió y resucitó al tercer día. Entonces eso es lo que es la parte de la cristología. Y aquí eso es lo que él estaba haciendo. Él exhortaba, mostraba esta verdad con respecto a Cristo. Dice, este Mesías es precisamente el Jesús que yo les anuncio. Hubo algunos que se convencieron y formaron un grupo en torno a Pablo y Silas. Lo mismo hicieron un buen número de griegos, de los que temen a Dios, ya hablamos de este temor. Eran las personas que creían en Dios, que le amaban y que buscaban seguir su camino y que le adoraban a Yahvé. Y dice, y no pocas mujeres de la alta sociedad. Entonces ahí nos damos cuenta de que de todos lados escuchaban y se convencían. Los judíos no se quedaron pasivos. Reunieron a unos cuantos vagos y maleantes, armaron un motín y alborotaron la ciudad. Entonces, cuando ahí vemos nuevamente esa envidia y esa avaricia, ven de que hay algo que no les conviene a ellos, se manifiestan en contra. Y así nos va a ir a nosotros, hermanos. Pero nosotros tenemos que alegrarnos cuando nos persigan por hacer bien las cosas. Y en el mundo es difícil y cuesta. Y en el trabajo muchas veces vamos a tener problemas. Pero en la medida en la que seamos fieles a Dios, Dios es providente y va a poder conseguirnos y darnos lo que necesitamos. No lo que queremos,
sino lo que necesitamos. Y se hicieron una demostración frente a la casa de Jasón, pues querían a Pablo y Silas para llevarlos ante la asamblea del pueblo. Entonces, Pablo y Silas se iban a debatir y como ellos no pudieron refutar la verdad que ellos estaban transmitiendo, entonces se van a decir, bueno, ellos están armando problemas, ellos están yendo en contra. Entonces, ¿qué hacen? A través de las leyes buscan censurarnos, a través de las leyes buscan mantenernos presos. Entonces es importante que nosotros conozcamos, sepamos y vivamos en la verdad. Dice, pero al no encontrarlo, entonces, en vista de que no estaban ahí Pablo y Silas, le arrastraron a los otros para dar cátedra. Cuando nosotros miramos muchas leyes del Antiguo Testamento, del Levítico, del Deuteronomio, encontramos ahí de que muchas de las leyes estaban penadas con la muerte, porque a continuación decía, de esta forma erradicarás el mal. Entonces buscaban a través del miedo a la muerte, que la gente crea, que la gente sea justa, que la gente ame incluso. Sin embargo, Cristo viene a mostrar un camino diferente para el amor. Viene a mostrar que el camino para el amor es el amor mismo. La violencia solamente genera más violencia. El amor es el que corta ese ciclo de odio, instaura el perdón y permite que se continúe amando. Y dice, estos hombres han revolucionado todo el mundo, llegaron también hasta aquí y Jasón le hospedó en su casa. Todos ellos objetan los decretos del César, pues afirman que hay otro rey, Jesús. Hay otro rey, yo afirmo que hay otro rey. El dinero no es el rey, es Cristo el rey. La vacuna de anti-COVID no es el rey, Cristo es el rey. El dinero no es el rey, Cristo es el rey. El placer no es el rey, Cristo es el rey. El poder no es el rey, Cristo es el rey. Nuestra familia no son los reyes. Nuestro esposo, nuestra esposa no es el rey. El rey es Cristo. Nuestros hijos, si es que los tienen, no son los reyes. Cristo es el rey. Nuestros jefes no son los reyes. Cristo es rey. Y tenemos que saber que Dios nos pide y nos exige obedecerle primero a Él y luego a los hombres. Y dice ahí, lograron impresionar al pueblo y a los magistrados que los oían. O sea que imagínense, por las palabras ya le quisieron condenar. Imagínense si llegaban a obrar un milagro, iba a ser peor. Y dice, los cuales le exigieron una fianza. Entonces le llevaron preso por estas personas y de paso ya le pidieron una fianza. Aquella misma noche los hermanos enviaron a Pablo y Silas a la ciudad de Berea. Entonces, ¿qué hacen? Ellos ven de que ahí hay una persecución. Entonces, después de ese éxito sigue la persecución. Entonces ahí van a Berea a continuar. Dice, al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Nuevamente, San Pablo no se rinde. San Pablo no dice, no, ellos nunca se van a convertir. San Pablo intenta. San Pablo siembra la palabra de Dios. Siembra. El sembrador salió a sembrar. ¿Sí? Y ese fue Dios que sembró en nuestros corazones para que después nosotros, con los frutos, dentro del fruto está nuevamente la semilla. Para que nosotros nos convirtamos en sembradores que continúan el trabajo. Y eso fue lo que hizo Pablo. Sembró. Hay veces que cayó en tierra, hay otras veces que cayó entre espinas, otras veces cayó al borde del camino, otras veces cayó en buena tierra y dio fruto. Y dice, al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran mejores que los de Tesalónica, mejores porque estaban más abiertos a Dios. Y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para recibir el mensaje y la palabra de Dios? Disponibilidad. ¿Necesitamos qué? Disponibilidad. María estaba disponible a Dios. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Esa era María. Jesús disponible al Padre. Hágase tu voluntad y no la mía. Los apóstoles. Hágase tu voluntad y no la mía. Cuando se tenía que ir este personaje, creo que era Ananías, se tenía que ir junto a San Pablo y le dice, mira, Pablo es mi vaso escogido, te vas a ir junto al hilo. Y el otro le dice, Señor, mira que él vino acá con orden de apresarnos a todos y tiene una fama de aquellas. Y Dios le dice, no, anda. Y que hace Ananías cumple la voluntad de Dios. Entonces nosotros hoy estamos llamados a estar disponibles. Eso implica dejar de lado cosas para estar disponibles para Dios.
Se necesitan agentes de pastoral, se necesitan catequistas, se necesitan gente que acompañe grupos, se necesita gente que forme. Entonces nuestra iglesia nos necesita, hermanos. El mundo nos necesita. Es hora de asumir nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Y dice, diariamente examinaban las escrituras para comprobar si las cosas eran así. Yo a menudo también, o cada tanto por lo menos les pido a usted y le digo, no me crean a mí, vayan a leer, vayan a buscar. Todo lo que yo digo van a encontrar que es exactamente lo mismo que la iglesia enseña, que es lo mismo que la escritura dice. Entonces ahí van a darse cuenta de que es el mismo espíritu el que me mueve en esta catequesis que el que le mueve al Papa incluso. Y al predicador de la casa papal, y a los obispos, y a los sacerdotes, y a los laicos. Es el mismo espíritu el que nos mueve. Yo les invito a que vayan, que no crean nomás todo lo que yo les digo, sino que busquen. Entonces hacen suya la enseñanza. Y esa creencia se va a lo profundo. Y esa creencia profunda es la que más nos mueve. Un buen número de ellos abrazó la fe, y de entre los griegos algunas mujeres distinguidas y también bastantes hombres. Dios no tiene miedo de nuestras preguntas, hermano. Dios no tiene miedo de tus preguntas, de saber por qué existe el mal, de por qué esto, de por qué lo otro. Dios tiene respuestas. No tengas miedo a hacerle preguntas a Dios, de que Dios te va a mostrar la verdad y que Dios te va a encaminar a través de su palabra, a través de la Eucaristía, a través del magisterio de la iglesia que nos enseña cómo Cristo quiso que se transmita. Y que iluminada la luz del Espíritu sigue renovando ese tesoro de la fe. Y dice, pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron, entonces ¿qué pasa? Se van, continúan, y ellos no contentos le van a perseguir allá también. Y vos decís, pero ¿por qué no le dejan en paz? Y así es el mundo, no nos deja en paz. Pero a nosotros ¿qué nos toca? Construir el reino, sin importar. Contento construyendo, contento, agradecido de que pudimos conocer a Dios, de que Dios nos rescató y que Dios nos guía y nos acompaña. Y que Dios nos espera para algún día llegar allá y que Él pueda recibirnos y acogernos en sus brazos. No solamente en su casa, sino en sus brazos de Padre. Y dice después, inmediatamente los hermanos hicieron salir a Pablo hacia la costa, mientras Silas y Timoteo se quedaban en Berea. Entonces ahí nos damos cuenta de que eso también es importante en la comunidad, que de repente alguien tiene que separarse por algún motivo, o se muere, pero la misión puede continuar. Por eso que es importante pedir siempre, Señor, envía más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Que pueda crecer esta comunidad. Si ustedes no tienen una comunidad, les invito a que se unan a alguna. Y si no tienen o tienen vergüenza o lo que sea, escríbanme. Yo les voy a agregar. Tenemos una comunidad de WhatsApp de diferentes países. Hay gente de México, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Argentina y por supuesto aquí de Paraguay. Así que si quieren una comunidad de personas que están en oración, que comparten este camino, escriban, no tengan vergüenza. No tengan vergüenza. Hay que tener vergüenza solamente para hacer cosas malas. Solamente para pecar. Y entonces después dice, los que acompañaban a Pablo lo llevaron a Atenas. Y después regresaron a Berea con instrucciones para Timoteo y Silas, para que fueran a reunirse con él lo antes posible. Ahí vemos esa unidad de la iglesia. Entonces, después vamos a ver qué hace Pablo en Atenas y que más adelante Dios le va a pedir de que Pablo se vaya y dé testimonio frente al emperador de Roma. Nada más y nada menos que frente al emperador de Roma, Pablo tenía que irse a dar testimonio. Entonces Pablo hace lo que tiene que hacer para poder dar ese testimonio. Él estaba disponible a Dios. Entonces, importancia. Esta costumbre de Pablo. Pablo tenía esa costumbre, tenía ese hábito de hacer eso. Eso no es que él espontáneamente y cada tanto y cada vez que tenía ganas lo hacía, sino que él era una persona disciplinada. Él tenía esa costumbre. Y él hacía porque él decía, ay de mí si no anuncio el evangelio, yo que recibí todo esto, yo que le conozco a Cristo, ¿cómo no voy a estar haciendo esto? Y eso les digo yo a ustedes, yo como con el conocimiento que recibo no voy a estar acá presente compartiéndolo con ustedes. Entonces les pido a ustedes que lo lean, que lo repasen en la semana, que lo compartan, ¿sí? Y que continúen este trabajo. Porque una mariposa sola no hace primavera, dice el dicho. Entonces, costumbre, ¿sí? Costumbre. Ahí vemos la importancia de la costumbre.
con respecto a las Sagradas Escrituras. Después, vemos de que es nuestro trabajo sembrar. Es nuestro trabajo sembrar la palabra de Dios. Hay gente que va a acoger, hay gente que no. Y la gente que acoja va a ser feliz. ¿Quién es el único rey? Cristo. Por encima de nuestra familia, amigos, dinero, cosas y cualquier cosa que podamos considerar lo importante. Y en la medida en la que Cristo es nuestro rey y lo coronamos como rey, podemos, como rey de nuestra vida, cada uno de su vida, puede construir este reino. Y vamos a ver cómo esto va a generar problemas en los alrededores, a veces en nuestra propia familia, pero sin embargo Cristo nos dice, alégrense. San Pablo nos dice, yo voy a estar feliz aquí en el cielo con ustedes cuando ustedes lo construyan. Y Cristo dice, no se alegren por vencer a los males o que los demonios lo obedezcan. Alégrense porque Dios escribe su nombre en el cielo. Entonces hoy, hermanos, les invito a poder tener esta actitud de disponibilidad, así como los de Berea, como estos cristianos de Berea, disponibilidad a Dios para escucharle, para estar con Él y finalmente para servir. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, estoy muy agradecido por cada regalo que me hiciste, por cada don, por cada talento, por cada gracia, por cada oportunidad. Te doy gracias, Señor, en este día. Te doy gracias por esta oportunidad de servirte y de servir a los hermanos. Te doy gracias, Señor, por cada detalle que realizas en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por los momentos lindos y te doy gracias por los momentos difíciles porque de ellos aprendemos. Te pido, Señor, que podamos tener un corazón agradecido, que tú, Señor, puedas renovar nuestra mente y nuestro corazón para tener tus pensamientos, tus sentimientos, y eso nos lleva a actuar como vos, para mayor gloria de tu nombre y construcción del reino, así como para conservar nuestra salvación. Envía, Señor, más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Gloria y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por ser nuestro ejemplo número 1 de disponibilidad a Dios. De disponibilidad a Dios, de estar disponible para hacer su voluntad. Ejemplo para todos los cristianos. Y por caminar con nosotros y llevarnos hacia tu Hijo para que podamos hacer siempre lo que Él nos diga. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, por regalarnos una madre. Gracias, Señor. Gracias, Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, otro lunes más. Espero que esta catequesis haya sido de enriquecimiento para ustedes, crecimiento espiritual. Y si así fue, que lo compartan, que lo difundan, porque Dios nos dio un espíritu de fortaleza, un espíritu de coraje y no de timidez. Así que demos testimonio, hermanos. Seamos agradecidos y nos veremos no el próximo lunes, sino el siguiente. Sería el lunes, hoy es 8, sería probablemente el lunes 22, Dios mediante y por delante. Así que aprovechenlo, aprovechen este tiempo para poner en práctica, para ponerse al día. Y si están viendo de YouTube, bueno, darle me gusta al video y suscribirse al canal. De esa forma también colaboran con este proyecto de evangelización de llevar al Señor
a todos los rincones de la tierra. Que tengan una bendecida semana. Adiós. Rezo por ustedes y espero que también puedan rezar por mí para permanecer siempre fiel en este camino y en este servicio que el Señor me pide. Adiós.